En la clase de hoy vamos a abarcar todos los temas vinculados a la relación entre los conceptos matemáticos básicos y las habilidades básicas del cálculo y el cerebro, y las redes neurales básicamente del cerebro que están involucradas en estos procesos. Antes de concentrarnos, como se ven en los seres humanos, básicamente el desarrollo del sentido numérico, veremos algunas experiencias tempranas de cómo esto se ve en los animales. Y para ello utilizaremos la experiencia de investigaciones recientes realizadas en Macacus rhesus. En la gráfica que ustedes están viendo ahora, nos encontramos en la parte A, donde se le muestra al macaco una configuración determinada de puntos. Esta configuración determinada de puntos va luego a variar para que no sea identificada como configuración, sino con sentido de numerosidad. En la transparencia o en la parte B vemos que desaparece, así que el mono debe retener la cantidad. Luego aparece una secuencia numérica, como en la C, que vemos que son 3. El mono no debería apretar en este caso el botón que demuestra el reconocimiento correcto. Y en el caso D, que lo vemos ahí apretando el botón, aunque la configuración es claramente distinta, voy a recurrir aquí al puntero, es decir, nosotros vemos claramente que esta configuración es claramente distinta a esta configuración, pero sin embargo la cantidad es la misma. Esto es lo que claramente observa de que ha retenido la cantidad específica y no una configuración espacial. ¿Qué ocurre en el cerebro del mono mientras tanto? Lo que vemos es que se iluminan determinadas áreas del cerebro, una que sería básicamente esta, que es el surco intraparietal, y también obviamente se activan áreas del prosencéfalo anterior, es decir, de la corteza prefrontal. Evidentemente que están participando en el proceso de calcular. Esta zona, la del surco intraparietal, es una de las zonas claramente identificadas en el procesamiento numérico, y esto lo vamos a ver con posterioridad cuando estudiemos el modelo del triple código. Si prestamos un poco atención al concepto de sentido numérico, es decir, a la capacidad de determinar cantidades del entorno a simple vista, vamos a creer o establecer que este módulo innato podemos llamarlo este módulo innato de estimar pequeñas cantidades, lo llamamos subitación. Hablamos en general de números inferiores al 5. El niño desde pequeño tiene cierto concepto de numerosidad, esto ya lo tenemos con claridad, es decir, distingue entre 1 o más que 1, y esto se ha demostrado ya en niños de muy pequeña edad. Ahora, la subitación o el conteo al vistazo de números de 3 o 4 es algo que vamos viendo progresivamente con el desarrollo y que claramente se establece en torno a los 5 años. A esto se le llama módulo de arranque porque creemos que sobre la base de la cual, quizás por el tiempo de exposición, por la secuencia visual, es decir, la duración temporal del estímulo necesario para procesar visualmente lo que se está viendo, se realiza la estimación, y que luego esto se procesa y se le puede dar en forma más consciente un sentido numérico. Esto probablemente no ocurra en niños que luego van a presentar dificultad en la adquisición de las habilidades matemáticas. Ustedes verán que frecuentemente uso el término estimación, porque en realidad no se trata nunca de un conteo exacto. Puede a veces el error estar en más 1 o en menos 1. Es verdad que a medida que se va produciendo el desarrollo del niño, se va logrando mayor precisión, siempre entre números pequeños. Cuando hacemos experimentos con niños y pasamos por arriba del 5, vemos que se produce una demora importante en la respuesta. Esta demora importante en la respuesta, en general lo que nos está mostrando es que el niño ha comenzado a enumerar, y entonces es lo que llamaríamos realmente que está contando. En los ejemplos que ponemos aquí es como forma parte de un test de evaluación de discalculia, que básicamente se establece que el niño realice un emparejamiento, es decir, el estímulo que observa a la izquierda se corresponde con el número arábico que está a la derecha.
y va a ir respondiendo. El estudio de los tiempos, es decir, la cantidad de milisegundos que tiene que responder, nos va mostrando por un lado si está subitando en forma apropiada o no, o si se ve obligado eventualmente cuando se realiza este experimento con números mayores al 5, si se ve en la obligación de tener que realizar un proceso de numeración o de conteo. De esta manera estamos sugiriendo que nacemos con ciertos módulos preparados para la tarea de contar y que luego se complejizan con la exposición y el aprendizaje. El pensamiento numérico presenta entonces algunas características comunes que dependen en parte de la información genética de la especie y que ahora sería bueno que puntualicemos. El primero de ellos es el efecto de distancia, es decir, el tiempo que se tarda en identificar cuál es el mayor o el menor de dos números depende de su diferencia, es decir, de su distancia, en lo que podríamos llamar una especie de línea numérica. A la mayor distancia entre ellos, menor tiempo. Está el efecto de tamaño. Para igual distancia numérica, la discriminación entre dos números empeora conforme aumentan sus valores numéricos. Esto es, en una tarea de comparación de números es más difícil decidir entre 9 y 8 que entre 3 y 2. Ello sugiere que nuestro cerebro maneja los números de manera similar a como lo hace con las cantidades pertenecientes a magnitudes físicas como peso, longitud o volumen. Luego tenemos el efecto Snark, que apunta a la fuerte relación que existe entre el espacio y el procesamiento matemático. Los números parecen representarse de izquierda a derecha en el espacio, empezando desde el dígito menor a la izquierda al dígito mayor al extremo a la derecha, como ocurre en la lectura de las letras y de las palabras. Claramente que esto depende del aprendizaje, pues para comunidades cuya línea de lectura es de derecha a izquierda, la representación de los números se daría obviamente en este sentido. Vamos a ver ahora algunos modelos, básicamente dos. Comenzaremos con el modelo de McCloskey, que es un modelo muy clásico y que incluso ayuda a explicar algunas de las dificultades que vemos en las adquisiciones de habilidades matemáticas. Y es un modelo que va a ser interesante al analizar las discalcules en el momento que lo hagamos. Y luego veremos el modelo del triple código de Dehaene y Cohen. Básicamente los modelos tienen que explicar el hecho de que el manejo numérico implica el lenguaje, el cual obviamente es un sistema de símbolos. Un sistema de símbolos que en el procesamiento numérico parece estar dividido en dos grupos. Un sistema de tipo logográfico que incluye los números del 0 al 9 y un sistema fonográfico que da el nombre verbal a los números. La realización de una operación aritmética dada empieza siempre con el reconocimiento de los números, el cual depende de un proceso verbal y de una identificación al mismo conceptual, que este es un proceso de tipo semántico, donde se comprende el número como símbolo o símbolo número. Cada número provee al mismo tiempo dos tipos de información. Una información por lo pronto al grupo base al cual pertenece, si pertenece al grupo de las unidades, si pertenece al grupo de las decenas o al grupo de las centenas. Y por el otro lado nos da una información de tipo ordenal, es decir, ubica este número entre los otros. Por ejemplo, el número 9 pertenece a las unidades y ocupa el 9º lugar dentro de ellas. La realización exitosa de una operación aritmética también va a requerir la comprensión de los signos, la discriminación espacial para organizar los números en columnas, dar los espacios adecuados entre ellos al iniciar la operación, por ejemplo, de derecha a izquierda, tener una adecuada memoria de trabajo, el lugar donde se va a realizar en gran medida parte de la operación, pero también donde se va a mantener la representación de qué operación estamos haciendo, el lugar donde también se va a traer de la memoria a largo plazo el procedimiento al que debemos utilizar, es decir, el plan del algoritmo de acción que va a encadenar al símbolo con los números que nosotros estamos teniendo. Así es que la realización de un proceso de cálculo implica la articulación de todos estos procesos y los modelos deben de alguna manera empezar a explicar esto para luego también poder
de alguna manera explicar no solamente por qué en algún momento dado alguien tiene dificultades en el acceso matemático, sino también cómo y por qué puede estar produciendo determinado tipo de errores. Entonces el modelo McCloskey, que es el de Karamazov, que es el modelo que vamos a ver, es un modelo bastante amplio, como vemos en la gráfica, que abarca tanto el procesamiento numérico como el cálculo simple. En cuanto al procesamiento numérico, el módulo postula un acceso obligatorio a la magnitud que representa el número, es decir, todos los procesos para cambiar de un código a otro pasan por una representación semántica interna. El modelo en la figura plantea el procesamiento de los números como un sistema compuesto de diferentes módulos que operan de forma autónoma, estando cada uno de ellos especializado en una función determinada. Como puede verse esto luego en el análisis de algunas dificultades del cálculo, los módulos pueden obviamente alterarse en forma separada. Los mecanismos responsables de producción y comprensión numérica funcionan de manera plural y cada uno está formado por unidades de procesamiento sintáctico y unidades de procesamiento léxico. De manera que hay un módulo para la comprensión de los números arábigos y otro para la de los números verbales, cada uno de ellos compuestos al mismo tiempo por un proceso léxico y otro proceso sintáctico. De la misma manera, hay un módulo de producción para los números arábigos y otro para el de los números verbales. Esta organización en módulos independiente explica que sea relativamente sencillo el paso de un código a otro, la comprensión de un número que está en forma arábiga y se produce en forma verbal, oral o escrita y viceversa. De manera que independientemente del código que se utilice, los inputs y outputs tienen que atravesar dicha representación en la que se especifica en forma abstracta el valor del número. Aquí, por ejemplo, el número 78 indica la cantidad 7 veces 10 más 8 unidades. Y para transformar el número de un código según el modelo, es necesario pasar por esta representación de la magnitud que es abstracta y común para todas las modalidades, tanto de input como de output. Por lo tanto, habría que distinguir, según este modelo, entre mecanismos de comprensión y mecanismos y representaciones internas semánticas. Los mecanismos de comprensión numérica convierten los inputs numéricos en representaciones abstractas internas que pueden ser usadas para los siguientes procesos cognitivos del cálculo. Los mecanismos de producción numérica convierten las representaciones internas de los números en el formato apropiado para el output, ya sea para utilizar un código verbal o utilizar un código arábigo. Las representaciones semánticas especifican las cantidades básicas y las potencias asociadas de 10. En el ejemplo que voy a tratar ahora, voy a tratar de representar cómo se produce la correspondencia entre un numeral y vamos a poner el 3030 y escribir como se corresponde la representación semántica posible. Llave 3, cerramos llave 10, obviamente a la tercera potencia, coma, abrimos llave 3, 10 a la primera potencia. Entonces, lo que tenemos nosotros acá, que el número entre las llaves indica la cantidad, y a continuación se produce la especificación, ¿sí?, que corresponde a cuántas potencias de 10 le va a corresponder. Obviamente, si yo tengo el número 3 y está seguido de 10 a la tercera potencia, el resultado numérico es 3000. De la misma manera en que si yo tengo 3 que solamente está elevado a la primera potencia, me va a dar, obviamente, dado que estamos trabajando con un sistema de base 10, me va a dar el número
30. Es así realmente de simple. En resumen, el modelo plantea diferencias para el procesamiento de números arábigos y de los números verbales, tanto a nivel de comprensión. Y finalmente, el procesamiento de los signos aritméticos, ya sea el símbolo escrito o la palabra, es decir, el símbolo más, menos o la palabra que le corresponda, forma parte también del proceso. La segunda parte es la recuperación de los datos aritméticos básicos, por ejemplo, los datos de las tablas, ejemplo 3 por 4, 12. Luego hay que recuperar también el procedimiento del cálculo. Por ejemplo, en la suma de varios dígitos, el procedimiento consiste en columnarlos de tal o cual manera, dependiendo obviamente del sistema de aprendizaje que le hayan utilizado para las matemáticas. En definitiva, de acuerdo al modelo que estamos presentando, el sistema de cálculo estaría compuesto por 3 elementos específicos y autónomos: el procesamiento de los signos aritméticos, el conocimiento y recuperación de los datos aritméticos y los procedimientos del cálculo. Que si los agrupamos como lo estamos viendo en esta transparencia de una manera distinta a las demás, entonces nos veríamos, por un lado, los mecanismos de entrada, que pueden ser verbales o por el sistema verbal o por el sistema arábigo. En el centro tendríamos los sistemas de producción del cálculo y finalmente el output, que estaría ubicado hacia la derecha, que podría ser tanto verbal como arábigo. Una cuestión relevante de este método es que obviamente se pueden dañar estos módulos por separado y que, como veníamos mencionando desde el principio, este es un modelo que implica obligatoriamente la representación del sistema semántico. No es esto necesariamente aceptado por todos los especialistas, pero el modelo de McCloskey es probablemente un modelo muy difundido y nos parece muy útil traerlo a colación aquí, y también lo vamos a utilizar, como dije, para ver algunos ejemplos cuando veamos la temática de discalculia. Concluyendo con el modelo, nos gustaría simplemente ponerle un ejemplo tomado de un trabajo de Basel y Karamazov. Bien, el ejemplo: el paciente debe sumar 4 más 5, presentado de manera oral o visual. Elige la respuesta correcta entre diferentes opciones cuando se le da una posibilidad de múltiples choice. Entonces, 4 más 5, el paciente observa estas posibilidades y marca con claridad, obviamente, el 9. Pero cuando se le pregunta que diga la respuesta en voz alta, o bien que la ponga por escrito, podría decir 8 o escribir 5. Por ende, la comprensión de los números arábigos no estaba afectada por la excelente performance en el multiple choice, pero es evidente que tenía dificultades serias en la producción de respuestas orales y de respuestas escritas. Este es un muy buen ejemplo de disociación entre la producción de números y su comprensión. En el modelo del triple código, los autores proponen 3 hipótesis funcionales que vamos a tener representadas de las dos maneras, tanto en el gráfico aquí, como por el diagrama que hemos colocado en forma adjunta. Para ellos, la información, en primer lugar, se puede manipular por 3 códigos, como mencionamos. El primero de ellos es la representación analógica de las cantidades y explica los números como una distribución a lo largo de una línea mental numérica de tipo analógica y se localiza en la región parietal inferior, y es obviamente bilateral, como la tenemos aquí representada, y obviamente tiene un rol muy importante en la comparación entre cantidades. El segundo código verbal auditivo representa los números mediante conjuntos de palabras, y se crea a partir de la propuesta general que tiene todo nuestro sistema lingüístico. La ejemplificación que hemos puesto aquí, por ejemplo, sería como lo escuchamos, por eso está puesto entre paréntesis con las barras, 508, y aquí sería obviamente como lo escribimos. Y este es obviamente un código estrictamente verbal.
Obviamente este código tiene una presentación prácticamente exclusiva en las áreas perisilvianas del hemisferio izquierdo. ¿No es verdad? Que es allí donde se alcanza la comprensión de los procesos verbales. Ahora, por último, los autores tienden a identificar otro código, que es el código visual o el código arábigo. Este tercer código dependerá del correcto funcionamiento de la circunvalación fusiforme o del giro fusiforme de ambos hemisferios, que también ha sido a llamar también la forma visual del número. Y aunque hay, y tiene también una representación bilateral, pero como podemos ver luego, también existen algunas diferencias entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Este es el diagrama en forma genérica, que permite ver cómo toda la información puede ser representada básicamente en un código que tiene tres formas: uno analógico, uno verbal y obviamente la forma visual. Cuando hablábamos de del sentido numérico y hablábamos del concepto de subitación, vemos que probablemente como módulo de arranque se encuentran aquellas cuestiones más vinculadas a las representaciones analógicas de la magnitud. Entonces vemos que ambos hemisferios poseen procedimientos visuales de identificación de números arábigos. El hemisferio izquierdo, obviamente para las personas diestras, accede a los números. Bueno, en este gráfico simplemente tratamos de realizar una síntesis un poco más clara de algunas cuestiones. Obviamente ambos hemisferios requieren para esta formulación la clara y la buena circulación de información entre ellos a través del cuerpo calloso, cosa que hemos representado mejor en esta gráfica. Hemos representado en rojo la participación, hemos representado aquí en rojo la participación especialmente de la corteza prefrontal cuando se producen y son necesarias en el cálculo la realización de estrategias de planificación, y obviamente también cuando a medida que avanza la dificultad en las tareas de cálculo, como vamos a ver en unas transparencias siguientes. De últimas, entonces, en síntesis, esta es otra manera de graficar el modelo del triple código, teniendo la posibilidad de tener un input, tanto un input o output verbal, que va a tener que ver con nuestras representaciones verbales, conectarse con las representaciones de cantidades y magnitudes en forma recíproca, y lo mismo con la identificación de dígitos. En esta línea, sin embargo, el input arábigo va a producir identificación de dígitos, representación de cantidades y luego el proceso inverso también para obtener, si fuese necesario, un output a través de números arábigos. En estos trabajos de resonancia magnética funcional, lo que vemos es cómo se activan ambos hemisferios realizando una misma tarea. Vemos obviamente que hay diferencias en la forma en que se activan el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, pero siempre vamos a ver que se encuentran ambas activaciones, y que esto es importante. Luego vamos a prestar atención en particular a estas áreas, y con eso vamos a concluir la exposición de esta clase. Pero si miramos la transparencia debajo y nos tomamos un poquito el trabajo de verlo por colores, vamos a ver cómo cuando un cálculo normal, por ejemplo 4 más 4, depende un poco de la proficiencia obviamente de la persona, vamos a ver que las activaciones en verde en ambos hemisferios obviamente predominan las del hemisferio izquierdo. La representación de las magnitudes obviamente en ambos hemisferios izquierdos y derecho, como podemos ver aquí en verde. ¿Ok? Pero fíjense cómo se produce al mismo tiempo un cambio muy importante de activación
cuando se produce una complejidad en el cálculo, es decir, el cálculo se vuelve difícil, hay una mayor activación frontal, lo cual quiere decir que se activan además la necesidad de recurrir a un planeamiento y al desarrollo de estrategias. Acá vemos nuevamente esta actitud y vamos a ver aquí justamente el sulcus intraparietal, del cual ahora vamos a ver cuáles son sus funciones, el giro angular. Vemos como el giro angular obviamente tiene una participación importante, ¿sí? Y también la activación ipsilateral posterior del lóbulo frontal, que la tenemos aquí marcada en azul, en las dos. Como veíamos en las resonancias magnéticas funcionales, hay activaciones muy particulares a nivel de la corteza parietal. En el surco intraparietal, por ejemplo, vemos que muy probablemente se produzca la representación. Finalmente tenemos el giro angular, que nos interesa con profundidad en los aspectos vinculados a la discalculia, que será tema de una clase específica, donde veremos desde algunos criterios diagnósticos a la manera como algunos de estos modelos nos ayudan a explicar la naturaleza de errores en los procesos del cálculo y en las dificultades de las adquisiciones de las habilidades matemáticas. Esperamos que haya podido disfrutar de esta clase. Ha sido para mí un gusto. Hasta luego.